Bueno, es un placer recibirla, Norma Bessone. ¿Cómo le va, presidenta de la Sociedad Rural? ¿Qué ¿Cómo anda? tal? ¿Bien? ¿Cómo estás, Bueno, Sergio? yo decía al comienzo, usted ya estaba en los estudios, hoy se cumplen 12 años, ¿no?, de aquella famosa reglamentación de la resolución de la Exactamente. 125, después del voto no positivo de Julio Cobos allá por julio del 2008. Yo decía, la historia pareciera que vuelve a repetirse, ¿no? Y que no hemos aprendido nada. Y uno escucha, y lo poníamos a consideración de la audiencia, algunas de las declaraciones de Graboy, ¿no?, diciendo, bueno, los parásitos, bueno, no hay que contestarle, no hay que decir, no hay que opinar. Sergio, lo que Juan dice de Pedro Sí. habla más de Juan que de Pedro. Y vamos a hablar de las cosas importantes. Usted cuando asumió en la Sociedad Rural, que estuvo aquí al otro día, me parece, en el programa, Sí. cuando estábamos los martes a las 23, Exacto. usted hizo mucho hincapié en el consenso, en el diálogo, recuerdo, sentarse todos a una misma mesa, por más que pensemos diferente. Bueno, el tiempo pasa, los días pasan, y se dan estas situaciones. Hoy se está cumpliendo el tercer día del paro del campo, que pareciera que no sería el primero y no va a ser el último. Ustedes el lunes tuvieron una reunión muy importante aquí en la Sociedad Rural, con la Sociedad Rural de Humberto, de Sunchales, con Pedro Rostaño, vicepresidente de CARFE, el doctor Ferrero, hombre importante de CRA, fue presidente. Bueno, ¿qué sensaciones tienen hoy, miércoles, ¿no?, de todo lo que está pasando? Realmente es un momento muy complejo, es un momento donde el campo atraviesa una extorsión tributaria inviable, porque es inviable, donde por ahí se atribuyen ahí como que es imprudente el paro, que no es ocasional, que no Un paro es raro, dijo el oportuno. presidente por ahí. Bueno, acá hay toda una historia y yo creo que este paro debe sacarse de lo que es una cuestión política, ideológica. Vos mencionaste la 125 y toda aquella época y todo aquel desarrollo, todas aquellas cuestiones tan duras que han sido. Hoy el contexto es totalmente diferente, porque a nosotros por ahí nos dicen, por 3 puntos van a hacer la protesta. Bueno, hubo 30 en diciembre, claro. Hay 30 ahora, pero atención, hay desdoblamiento cambiario, sí. No es un 3, es un 10. Es un 10, sí. Entonces... Sí. Y no es un porcentaje, sino son puntos. Entonces, el campo de 10 pesos aporta 7 al Estado. Así que el panorama es un panorama, pero sumamente crítico, desalentador, que crea desánimos y, obviamente, va desapareciendo la inversión. Y ni hablar que los insumos, hablando de inversión... Obvio, por eso hablaba de desdoblamiento cambiario. Por eso hablaba, porque la venta a 40 pesos, suponte, necesita después, para seguir produciendo, algunos insumos de 80. A ver, y en el contexto, nosotros tampoco desconocemos ni el contexto, la vulnerabilidad interna, ni desconocemos hoy lo que ocurre a nivel internacional también, ¿no? Pero esta protesta no es hoy lo que pasa hoy. Esta protesta es porque primero veníamos con mucho optimismo al escuchar los mensajes de las nuevas autoridades, donde sentíamos un compromiso fuerte con el estímulo de la producción que realmente nos animaba a pensar que algo había cambiado, porque con políticas, pero mínimas políticas de Estado que permitan estimular la producción, esto no hubiera ocurrido. Pero también en el periodo de las negociaciones se dieron situaciones como en el primer momento cuando aparece un sábado las retenciones, o sea, hubo todo un manejo. ¿Se sienten traicionados, que faltaron a la palabra algunos dirigentes? Los dirigentes... Fundamentalmente por lo que se dijo en la campaña de la
importancia del campo. Hablás de los referentes políticos que hoy tenemos. Sí. Y en algunos aspectos sí, porque, a ver, nosotros somos gente de diálogo, somos gente de apertura. Y creemos también que lo que hemos vivido durante la 125 es un episodio que hoy debemos visualizarlo desde otra mirada. Tiene que haber un aprendizaje de todo aquello. Entonces, el esquema, el sistema productivo está inmerso en una presión tributaria que es única en el mundo. Y tenemos países vecinos que no las tienen, el caso de Bolivia, le ocurrió con Morales, el caso de Brasil con Lula, el caso de Uruguay con Mujica, que sacaron retenciones y crecieron notablemente esos países. Los que están a favor de esta retención, esta disposición del gobierno nacional, cuando digo esto, cuando antes le preguntaba si se sentían traicionados, digo por lo previo a las elecciones nacionales, ¿no? Y lo que iba pregonando el presidente en distintas situaciones. Digo, ¿cómo se sale de esto? Porque los que están a favor de las retenciones dicen, no, bueno, pero esto beneficia a la mayoría de los productores chicos, y los que tienen que pagar más son los productores que van a comercializar también, más de 10.000 toneladas. Claro. Eso se ha dicho. Pero seguramente, pero ahí están todas las confusiones que se van manejando. ¿Qué grandes productores tenemos nosotros? Nosotros, toda nuestra zona, claro, y gran parte de los productores son productores chicos, es así. Ahora, además, en un esquema, en retenciones segmentadas, también, ¿por qué voy a tener que pagar para que después me devuelvan? Eso implica asesoramiento profesional, gastos del productor y con experiencias previas en sistemas similares que nunca se ha devuelto. Entonces tenés que estar ansioso, esperando y nunca tenés la respuesta. Entonces no es así que se beneficia. Por eso, con las diferencias que pueden tener algunos de los integrantes por cuestiones internas o por lo que fuere, tenemos la imagen de la mesa de enlace que comparte la protesta por el reclamo. El compartir la protesta está hecho por los 4 integrantes de la mesa. Entonces, eso es lo que evidencia que hay unidad de criterios en cuanto a la autenticidad del reclamo. Aparte, que no es un reclamo violento, no es un reclamo agresivo, en absoluto, y también hay una enorme necesidad de concientizar, porque esto tenemos que empezar también a verlo fuera de nuestro mismo sector, porque nosotros, por ejemplo, hay una enorme presión tributaria dentro del sector, pero también lo paga el ciudadano común, todos tenemos una fuerte presión tributaria. Todos sufrimos estas grandes presiones tributarias en un país que tiene muchas posibilidades. Entonces, ¿qué nos planteamos hoy desde el sector y hacia la sociedad y hacia nuestros representantes del gobierno? Creemos que ya es momento de atender esa luz roja de alarma y seriamente hacer un abordaje de lo que nos pasa. Nosotros no negamos la atención de la coyuntura. La emergencia debe ser atendida. La situación del país. La situación. El esfuerzo que hay que hacer entre todos. La emergencia debe ser atendida. Pero la emergencia debe ser atendida, la coyuntura, ya con lineamientos básicos para ver cómo salimos de esta coyuntura. Porque si nosotros en el 1970 teníamos un 8% de pobreza y al 2019 tenemos un 40%, los modelos fracasaron. Los modelos fracasaron, hay que pensar diferente y tenemos un Estado agobiante, cada vez más grande. Empecemos a pensar cómo achicamos los costos del Estado. Empecemos a trabajar para tratar que tengamos realmente una justicia independiente. Entonces, esa es la cuestión que debemos trabajar. Debemos pensar hoy seriamente qué
tipo de sociedad queremos dejarle a nuestros hijos. ¿Una sociedad del trabajo o una sociedad del asistencialismo con intervención permanente del Estado? Norma, ¿con qué sensaciones te fuiste, más allá que tu contacto es permanente con los productores, de esa reunión del lunes? Porque estaban los dirigentes, donde sale generalmente la foto, pero están los que están atrás de la foto, ¿no? Sí, como decimos nosotros, atrás de cámara. Sí. La gente que está en el campo, que se levanta a la mañana, que tiene que ir a buscar la vaca o no, que tiene que con pensar... Con todas las inclemencias, las máquinas que se rompen, bueno, que hay un chaparrón en el pantano. La gente está enojada, Sí, la gente está dolida. Dolida. La gente está dolida. El sector agropecuario está dolido, está con enorme tristeza y sin estímulos para seguir en la producción. Dolores. Y hay impotencia. Por todas las cuestiones que yo te voy diciendo, hay impotencia, porque siempre es el mismo sector el que se elige para el esfuerzo, y vos ves un Estado que crece cada vez más. Y no es el planteo en el Estado para atender las necesidades básicas de la sociedad, porque salud, educación, todo lo que es acción social, incluyendo lo que te decía de atención de la coyuntura también, pero después hay funciones del Estado a nivel nacional, provincial, que se reiteran muchísimo. Esto es cuestión de ir optimizando, como haces vos, como hago yo, como hace doña Rosa en su casa, ajustando en el momento de vacas flacas, ajustando los gastos. Lo mismo debe ocurrir en el Estado, y eso nadie lo visualizamos, y eso necesita verlo el ciudadano común, el sector agropecuario, el sector industrial. Todos los sectores necesitamos verlo, porque es la realidad. Entonces, hoy el planteo de fondo, hoy es terminar esta protesta, analizar la situación. Esperamos poder tener diálogo, continuar el diálogo, porque esa es la intención, obviamente, pero también es la intención de ver, a ver, ¿dónde estamos junto a quienes nos representan? ¿Podemos cambiar este modelo de país o vamos a seguir aceptando permanentemente estas cuestiones que cada vez nos van empantanando más? Vos decís que esperan el diálogo, mañana termina el paro, mañana es el cuarto día, y bueno, ¿qué se vislumbra? Vamos a suponer que el gobierno siga con esta tesitura, que siga pensando en las retenciones. A lo mejor cambia, pero de no ser así. Nosotros estamos trabajando muchísimo, incluso estamos trabajando muchísimo de manera muy coordinada a nivel provincial, a nivel nacional, en permanente contacto. Yo te lo comentaba, me parece, en el primer encuentro, en la forma que vamos interactuando, y ahora está muy profundizado en este momento. Nosotros estamos, obviamente somos optimistas y debemos dar esa posibilidad de un diálogo. Siempre tenemos que pensar en positivo. Para el no, bueno, tenemos tiempo. Pero en el mientras tanto que analizamos esto, iremos viendo qué otras acciones convienen dentro del contexto que se plantea, en el contexto interno, en el contexto también, el contexto externo, y bueno, iremos determinando, iremos informando. Hoy el compromiso que tenemos es concientizar e informar a la sociedad realmente por dónde pasa el problema del campo. La última, chiquita, ¿alguno de los más enojados, de los más radicales, pensó en cortes de ruta, sale así? Digamos, no hay aliento para... No. Aparte, no sé si tengo tiempo, una cosa chiquitita. Sí. Tené presente que toda esta temática, toda esta problemática del sector grave, histórica, la estamos llevando adelante con trabajo voluntario. No hay ninguno de los cargos que vos ves presidente, ves secretario, nadie cobra nada. Claro. Nosotros somos, ACARFE y ACRA, 300 sociedades rurales del país y somos 70.000 productores. Que damos mucho de nuestro tiempo y nadie cobra un peso. Claro. Entonces, y le restás tu tiempo a tu trabajo. Al trabajo, obviamente. Ni hablar a la familia. Ni hablar. Entonces, por eso hay una defensa clara, transparente y sincera del problema que afecta a nuestro trabajo. Norma, gracias por estar.
Sé que estás muy complicada con el tiempo y Gracias. vamos a seguir atentos a esto y con todo ojalá gusto. por el bien del país, ¿no? Y por el bien de todos se pueda solucionar. Acá no es una cuestión política, acá es Argentina, que nos necesita a todos unidos. Gracias. A vos.